La guerra entre Nodal y Kazu acaba de explotar como una bomba. Después de semanas de tensión, insultos y comunicados cruzados, él la llamó monstruo y ella le respondió descarado y mentiroso. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Es una batalla por amor, por dinero o por limpiar su imagen ante Ángela Aguilar? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar sobre esta ruptura, los millones en disputa y la furia de Kazu va a cambiar todo lo que creías saber sobre ellos. Existe una posibilidad real de que lo que está ocurriendo entre Nodal y Kazu sea el punto sin retorno. Puede que esta vez no haya reconciliación, ni silencio, ni acuerdos, solo verdades dolorosas, insultos y una niña en medio del fuego. Pero claro, si todo esto sale a la luz, si Kazu cumple su promesa de contar todo, podríamos estar frente al escándalo más grande que haya vivido la música latina. Porque cuando el amor se convierte en venganza y los millones se mezclan con los sentimientos, nadie sale ileso. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse va a cambiar la historia de Nodal, Kazu y Ángela Aguilar para siempre. Mayo de 2025. Nodal y Kazu anuncian su separación tras meses de rumores. Lo hacen sin dramas aparentes, sin lágrimas públicas. Él dice que la relación ya no daba para más. Ella mantiene la compostura, pero el público no se lo cree. Durante más de un año fueron inseparables, con giras conjuntas, declaraciones de amor y una bebé que parecía consolidar una familia moderna y libre. Pero detrás de las cámaras ya se gestaban los desacuerdos. Según fuentes cercanas citadas por Univisión, el distanciamiento comenzó cuando Nodal empezó a buscar un sonido más comercial y a frecuentar de nuevo los círculos de la familia Aguilar. Aquello no fue un simple cambio musical, fue el inicio de una nueva narrativa donde Kazu dejó de ser la musa para convertirse en la sombra incómoda del ídolo mexicano. En julio de 2025, la bomba explotó. Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar y poco después, los medios revelaron que se habían casado en una ceremonia privada en Cuernavaca. Fue el golpe final. Kazu, desde Argentina, guardó silencio durante semanas mientras su nombre ardía en redes sociales. Lo que parecía una ruptura civilizada se transformó en una novela de traiciones, y cuando el amor se rompe, la palabra silencio dura poco. Octubre de 2025. Nodal decide hablar. A través de su abogado, envía un comunicado que llega a todos los medios. Hola, Excelsior, Dallas News. En él asegura que ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la ley argentina mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos. Una frase pensada para limpiar su imagen, pero que terminó encendiendo la mecha. Kazu no tardó en responder. En una entrevista improvisada, visiblemente tensa, lanzó una frase que quedará grabada. ¿Que me diga dónde está ese dinero? Y remató con algo más grave. Me parece un descaro. Según Infobae y El Comercio Perú, la cantante insinuó que el supuesto dinero nunca llegó como debía y que los comunicados eran más un show mediático que un intento real de diálogo. La discusión económica se volvió moral. Nodal se defendía con cifras, Kazu con emociones. Él hablaba de leyes y comprobantes, ella de respeto y maternidad. Lo que ambos olvidaron fue que cada palabra que pronunciaban era amplificada en redes, diseccionada por los fans y convertida en contenido viral. Y mientras los titulares crecían, Inti se convertía, sin quererlo, en el centro de un debate sobre paternidad, dinero y fama. Por si fuera poco, los medios mexicanos empezaron a filtrar detalles del acuerdo legal. Según El País, Kazu habría pedido permisos de viaje para sus giras, a los que Nodal respondió tarde o con condiciones. El abogado del cantante lo negó tajantemente. Cristian Jesús Nodal nunca se ha negado a otorgarlos. La verdad, nadie la sabe con exactitud, pero lo que sí quedó claro es que ya no era una cuestión de amor, sino de poder. El 20 de octubre, Cristian Nodal rompió la tregua. Después de varios días de especulaciones, decidió publicar una serie de mensajes en sus redes personales, entre líneas y frases que parecían dirigidas a alguien en específico. No hubo nombres, pero no hacía falta. Las palabras hablaban por sí solas. Algunos monstruos se disfrazan de víctimas, escribió. Fue como lanzar gasolina en un terreno ya cubierto de fuego. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de interpretaciones, teorías y titulares.
Los fans de Casu exigían respeto, mientras los seguidores de Nodal lo defendían con uñas y dientes. Era un espectáculo digital con miles de comentaristas improvisados, y en medio de todo, el silencio de Casu. Hasta que no aguantó más. 6 días después, el 26 de octubre, la rapera argentina aterrizó en la Ciudad de México. Venía de cumplir una serie de presentaciones de su gira Latinaje en vivo, pero esta vez el escenario fue otro, el aeropuerto. Micrófonos, cámaras, reporteros y flashes la esperaban como si se tratara de una alfombra roja. Sin embargo, lo que se vería no fue un show, sino un retrato de vulnerabilidad. Con el rostro sereno, pero con la mirada cansada, Casu enfrentó a los medios. Primero me parece un descaro, soltó. Su voz firme, sin gritar, sin dramatismo, solo una frase que cortó el aire. Después vino otra más dura. ¡Que me digan dónde están esos millones! Y una tercera que cambió por completo el tono de la historia. No me gustaría usar todas las verdades que tengo solo para defenderme, pero me resulta muy violento tener que hacerlo. Esas declaraciones, registradas por Prensa Libre y Excelsior, fueron el punto de inflexión. Ya no era una discusión entre una expareja, era una denuncia de poder mediático, un reclamo que trascendía lo personal para volverse simbólico. Casu no solo estaba respondiendo a un exnovio famoso, estaba señalando un patrón que muchas mujeres reconocieron al instante, el del hombre poderoso que usa la prensa para moldear la narrativa a su favor. La frase "me siento muy atacada y me resulta muy violento" se convirtió en eco. Millones de mujeres en redes sociales comenzaron a citarla, a defenderla, a convertir su postura en bandera, y ahí empezó el verdadero contraataque. No con gritos, no con demanda. Mientras Nodal y su abogado hablaban de comprobantes de pago, Casu hablaba de emociones, de crianza, de respeto. Mientras él mostraba documentos, ella mostraba humanidad. En términos mediáticos, eso fue un golpe maestro, pero lo más interesante fue lo que dijo después. En una de sus respuestas a yucatán.unocom.mx dejó una frase que encendió una nueva polémica. Hay decisiones que ya no las toma él solo. No mencionó nombres, pero todos entendieron la referencia. Era la primera vez que se insinuaba que Ángela Aguilar, ahora esposa de Nodal, tenía influencia directa en los temas legales relacionados con la hija de Casu. El rumor explotó, los titulares lo llevaron al límite. Casu acusa a Ángela Aguilar de interferir en la vida de su hija Inti. Ángela prohíbe a Nodal acercarse a su ex. Se rompe el silencio, la tercera en discordia toma el control. La realidad, difícil de comprobar. El impacto, inmenso. Los programas de espectáculos lo convirtieron en tema principal. En Ventaneando, Pati Chapoy aseguró que Ángela podría estar enfrentando una crisis de imagen sin precedentes. En Chisme No Like, Javier Seriani fue más directo. Esto ya no es un triángulo amoroso, es una guerra de poder donde todos mienten. Y mientras los periodistas se peleaban por las primicias, los fans se dividían en bandos irreconciliables. Team Casu defendiendo su derecho como madre y artista. Seo Team Nodal sosteniendo que él es víctima de manipulación. Y un pequeño pero ruidoso grupo, Seirao Team Ángela, que pedía dejarla fuera del conflicto. En el fondo, el público no buscaba justicia ni verdad, buscaba espectáculo. Y cada nueva frase alimentaba la maquinaria. Entre tanto ruido, Casu siguió trabajando, terminó sus presentaciones, se mostró profesional y aunque su sonrisa volvía a aparecer en los escenarios, los ojos la traicionaban. En una entrevista breve para Infobae, dijo: "Quiero enfocarme en mi música, no en mi vida personal, pero a veces parece que no te lo permiten". Esa frase sintetiza toda la tragedia mediática. Cuando una artista femenina intenta pasar página, el sistema se encarga de recordarle el drama. Aún así, Casu entendió algo clave: el silencio también comunica. Durante días no volvió a hablar del tema y curiosamente, eso aumentó el interés. Los medios comenzaron a especular que estaba preparando una bomba mediática. Otros decían que se reuniría con sus abogados para tomar medidas. La tensión crecía. Nodal, por su parte, evitaba declaraciones directas, aunque su entorno filtraba frases ambiguas sobre difamación y mentiras mediáticas. La batalla ya no era legal ni sentimental, era estratégica, y en ese juego de movimientos, Casu parecía tener una ventaja. Mientras Nodal hablaba para limpiar su imagen, ella hablaba para tocar la empatía del público.
una diferencia que puede parecer pequeña, pero que en el mundo del Etsy, entretenimiento lo cambia todo. Porque cuando una historia deja de ser de amor y se convierte en una lucha por credibilidad, quien controla la emoción, controla la narrativa. Y en ese momento, aunque no lo admitieran en público, Nodal y su equipo sabían que la Argentina acababa de ganar una batalla crucial. Cuando el nombre de Ángela Aguilar entró en escena, la historia dejó de ser un asunto entre dos exparejas y se transformó en una tormenta mediática de dimensiones continentales. Ya no se hablaba de amor, ni de paternidad, ni siquiera de dinero. Ahora se hablaba de poder, de influencia y de reputación. Ángela siempre había sido percibida como la heredera del linaje Aguilar. Talento, elegancia, tradición, pero desde que su relación con Nodal se hizo pública, su imagen pasó de la de la niña de la música mexicana a la de la mujer que rompió el silencio de otro hogar. En redes, los titulares se multiplicaron. Ángela Aguilar, la culpable de la ruptura, el amor prohibido de Cuernavaca, la boda secreta que dividió a Latinoamérica. Era un juicio sin abogados, donde la sentencia la dictaba el público. Julio de 2025, la boda de Nodal y Ángela en Cuernavaca. Una ceremonia privada, sin prensa, sin invitados mediáticos. Aún así, las fotos se filtraron. El vestido, las flores, la sonrisa de Nodal. Y aunque todo parecía perfecto, el detalle que nadie olvidó fue el tiempo. Apenas habían pasado 3 meses desde la separación con Casu. Demasiado pronto, demasiado evidente. Las redes no perdonan los calendarios. A partir de ahí, cada aparición de Ángela se convirtió en campo minado. Si cantaba, la acusaban de oportunista. Si sonreía, de cínica. Si callaba, de culpable. Y aunque su entorno insistía en que no quería formar parte del conflicto, la realidad es que ya lo era. Según Infobae, fue a mediados de octubre cuando los rumores empezaron a tomar forma. Una fuente cercana aseguró que Ángela habría aconsejado a Nodal limitar su comunicación directa con Casu y manejar todo a través de abogados. La intención, según la fuente, era proteger la estabilidad familiar, pero para la prensa esa frase sonó a otra cosa: control. Los titulares se volvieron lapidarios. Ángela impide que Nodal hable con Casu. La nueva esposa dicta las reglas de la manutención. Casu denuncia interferencia en los permisos legales de Inti. Nada de eso estaba comprobado, pero en la era digital la verdad no necesita pruebas, solo clics. Y cada clic, cada comentario, cada tweet alimentaba el monstruo mediático. En Ventaneando, Pati Chapoy lo resumió con una frase que se volvió viral: Ángela Aguilar está viviendo la consecuencia de enamorarse del hombre equivocado en el momento equivocado. Una sentencia breve, pero letal. Mientras tanto, Chisme No Like fue aún más lejos. Javier Seriani aseguró que existía una estrategia de relaciones públicas para limpiar la imagen del matrimonio Nodal-Aguilar, insinuando que los comunicados sobre la manutención eran parte de ese plan. La narrativa se polarizó. Los defensores de Ángela argumentaban que no tenía por qué cargar con los errores del pasado de Nodal. Los seguidores de Casu, en cambio, la veían como un obstáculo emocional, alguien que había llegado no solo a ocupar el lugar de pareja, sino también el de influencia moral sobre las decisiones del cantante. Y aquí ocurre algo curioso: mientras el mundo discutía quién tenía la razón, Ángela guardaba silencio absoluto. Ni una declaración, ni una historia en Instagram, ni un desliz en entrevistas. Un silencio tan medido que resultaba ensordecedor. Los expertos en comunicación lo llamaron estrategia de contención, pero los fans lo leyeron como culpa. La joven artista, que había crecido bajo los reflectores, empezaba a sentir por primera vez el peso de la opinión pública, y aunque oficialmente no había hecho nada malo, su sola presencia en la historia alteraba el equilibrio. Mientras tanto, Nodal parecía cada vez más desgastado. Sus intentos por mantenerse firme ante la prensa se diluían entre contradicciones. Un día hablaba de paz y madurez. Al siguiente, publicaba indirectas que lo devolvían al ojo del huracán. Y entre cada mensaje, la figura de Ángela, silenciosa, observante, convertida en metáfora de la estabilidad que buscaba, pero también en el espejo del caos que había provocado. Varios analistas musicales comenzaron a notar otro detalle: su carrera. Desde su boda, la atención mediática sobre Nodal creció, pero su desempeño artístico se estancó.
Sus nuevas canciones pasaban desapercibidas, sus conciertos ya no eran noticia por la música, sino por los rumores. Se casó con la fama, pero la fama tiene un costo, escribió un columnista de El Universal, y ese costo se empezó a notar también en Ángela. Durante sus presentaciones, el público coreaba su nombre con entusiasmo, pero también con morbo. Algunos gritaban, "Kazu tiene razón". Otros respondían, "Déjenla en paz". La música quedó en segundo plano. Para ambos, la exposición mediática se volvió una jaula de cristal. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio era una prueba de fuego. Y entre tanto ruido, el verdadero tema, la manutención y el bienestar de la hija de Nodal y Kazu, quedó sepultado bajo toneladas de especulación. Según yucatán.com.mx, Kazu habría insinuado que Ángela influye en decisiones que no le corresponden. Esa sola frase bastó para abrir una grieta en la imagen de la nueva pareja. Los fans de Nodal defendieron a Ángela diciendo que era una víctima colateral. Pero para la prensa argentina, la lectura fue distinta. La nueva esposa no tolera la sombra del pasado. Y es que en el fondo, más allá del glamour y los comunicados, todos sabían algo. El verdadero enemigo de esta historia no era Nodal, ni Kazu, ni Ángela. Era el orgullo de no perder. El orgullo de tener la última palabra, el orgullo de controlar la narrativa. Ángela, con su silencio, parecía querer mantenerse al margen, pero su sola existencia dentro de la historia era ya una fuerza que movía las piezas. Kazu, con su firmeza y sus palabras directas, encarnaba el papel de la mujer que no se deja silenciar. Y Nodal, atrapado entre ambas realidades, intentaba sostener una imagen que se le desmoronaba entre las manos. El resultado fue inevitable, una guerra sin fronteras, donde cada canción, cada entrevista y cada rumor se convirtió en una bala. Los medios lo entendieron rápido. En ese triángulo había drama, lágrimas, fama y familia, los ingredientes perfectos para un fenómeno global. Y así, sin proponérselo, los tres se convirtieron en protagonistas del escándalo más rentable del año. Una historia donde el amor ya no era noticia, pero el dolor sí. El 26 de octubre amaneció con el tipo de energía que presagia un escándalo. Los medios ya sabían que Kazu regresaba a México para una nueva presentación y se apostaron en el aeropuerto horas antes. Cámaras encendidas, micrófonos listos y reporteros ansiosos. No estaban allí por su música, estaban por la historia. Y cuando finalmente apareció, la escena fue digna de una película. Kazu caminaba entre flashes, con la mirada baja y la serenidad ensayada de quien ya ha llorado todo lo que tenía que llorar. Los periodistas la rodearon en segundos. Una voz preguntó, ¿qué opinas del comunicado de Nodal? Otra insistió, ¿recibiste el dinero que él asegura haber enviado? Y una más, con tono casi suplicante, lanzó la pregunta que todos querían hacer. ¿Vas a hablar de Ángela Aguilar? Kazu respiró profundo, miró hacia un punto indefinido y con la voz cansada pero firme, respondió, espero que la próxima vez que me vean sea para hablar de mi música y no de todo esto. Fue un instante breve, pero cargado de verdad. Su gesto no necesitó lágrimas para ser contundente. La imagen recorrió las redes en cuestión de minutos. TikTok, Instagram, YouTube. Todos los portales replicaron el video con diferentes titulares, pero la esencia era la misma. Kazu, dolida, intentando poner fin a la guerra mediática que no termina nunca. Sin embargo, lo más impactante no fue su voz ni su expresión, sino lo que estaba detrás. Una sensación de agotamiento colectivo, como si el público, después de meses de escándalos, empezara a darse cuenta de que la víctima más real en esta historia no era ni Nodal ni Kazu, sino Inti. La pequeña, de apenas 2 años, se ha convertido sin quererlo en un símbolo. Su nombre aparece en cada comunicado, en cada programa, en cada artículo. Todos hablan de su bienestar, de su futuro, de su manutención, pero nadie parece darse cuenta de lo irónico que resulta usar su nombre para mantener viva la polémica. En Argentina, la prensa empezó a usar un término nuevo, violencia mediática y simbólica. Según especialistas consultados por Clarín y Página 12, se trata del impacto psicológico que genera la exposición pública en conflictos familiares donde hay menores de por medio. Y aunque el caso de Nodal y Kazu no tiene precedentes legales claros, el debate está sobre la mesa. ¿Hasta qué punto la fama justifica el escrutinio? Kazu lo dijo sin rodeos. Me resulta violento tener que defenderme públicamente.
Y esa frase, lejos de sonar como un reclamo personal, se convirtió en un reflejo del costo emocional que pagan los artistas en tiempos de redes. Mientras tanto, Nodal seguía en su gira promocional, daba entrevistas, presentaba temas nuevos, sonreía ante las cámaras, pero la sonrisa era otra, más tensa, más medida. En un evento privado en Monterrey, alguien del público gritó: "Casu tenía razón". Nodal se detuvo un segundo, bajó la mirada y siguió cantando. No dijo nada, pero el gesto lo dijo todo. La guerra ya no era entre ellos, era entre lo que fueron y lo que el mundo había decidido que fueran. Los medios aprovecharon cada mínimo detalle. Si Casu publicaba una historia con su hija, se interpretaba como una indirecta. Si Nodal subía una foto con Ángela, era una provocación. Si ambos callaban, los titulares decían: "El silencio que lo dice todo". Y en medio de ese caos, Casu intentaba reconstruirse. Durante su gira Latinaje en Vivo, mostró una nueva energía, más intensa, más oscura, más personal. Los fanáticos notaron algo. La artista que antes rapeaba con distancia, ahora cantaba con rabia contenida. Su voz tenía heridas, sus letras también. Fue en ese contexto que comenzaron los rumores de su cercanía con Gonzalo Gerber, el bailarín argentino que la acompaña en el escenario. Los medios los captaron juntos saliendo de un ensayo, riendo con complicidad evidente. No hubo besos, pero tampoco hacía falta. La narrativa ya estaba escrita. Casu tiene un nuevo amor, y aunque ella nunca confirmó nada, el simple rumor cambió el foco mediático. Por primera vez en meses, el titular no era "Casu responde a Nodal", sino "Casu sonríe de nuevo". Un pequeño respiro entre tanta tensión. Sin embargo, detrás de esa aparente calma, seguía el mismo cansancio. En una entrevista para Infobae, Casu reconoció: "Estoy aprendiendo a poner límites, a no dejar que los medios definan mi historia, pero a veces no es tan fácil como parece". Y esa frase, que podría pasar desapercibida, encierra la verdadera tragedia. En la era de las redes, ningún límite es suficiente. Mientras tanto, Inti seguía creciendo entre dos países, dos idiomas y dos realidades. En Argentina, la niña es vista como símbolo de ternura y fortaleza. En México, como la herencia inevitable de un romance fallido. Y entre ambos mundos, una verdad incómoda. Ninguna cantidad de dinero, ni comunicados, ni abogados puede devolverle la paz a una infancia expuesta. A medida que el escándalo se extendía, varios colegas del medio comenzaron a pronunciarse. La cantante Lali Espósito pidió dejar de usar a las mujeres como villanas públicas. El productor Pepe Garza comentó que Nodal necesita un respiro antes de destruir su carrera. Incluso algunos músicos cercanos a la familia Aguilar sugirieron que sería mejor mantener a Ángela lejos de este tipo de conflictos. Pero la máquina mediática ya estaba fuera de control. Lo que en un principio parecía una simple diferencia legal se había convertido en un fenómeno continental. Argentina contra México, feminismo contra machismo, madre soltera contra ídolo nacional. Era el tipo de historia que ninguna agencia de publicidad podría haber planeado y que ningún espectador podía dejar de mirar. A nivel emocional, la fractura era total. Casu, agotada pero digna, representaba el orgullo herido y la resiliencia. Nodal, atrapado entre el amor y la imagen, simbolizaba la contradicción del éxito, tenerlo todo y perder lo esencial. Y Ángela, en silencio, se había convertido en el fantasma presente en cada conversación. El público, dividido, ya no buscaba justicia, buscaba sentir algo, y lo estaba consiguiendo, pero lo que nadie veía era lo que se gestaba detrás del escenario. Mientras el mundo debatía, ambos artistas, cada uno en su rincón, comenzaban a preparar su próximo movimiento. Nodal, un nuevo comunicado; Casu, una nueva canción. Dos respuestas distintas con un mismo propósito: recuperar el control de la historia. Y cuando esas piezas se movieran, todo volvería a estallar. Porque en esta guerra, la tregua nunca dura demasiado. Los comunicados ya no son comunicados, son misiles. Cada frase, una respuesta disfrazada. Cada palabra, una herida abierta. El entorno de Nodal asegura que todo está en regla y que las pruebas económicas existen. El entorno de Casu, por el contrario, insiste en que nunca llegó el dinero. Y mientras tanto, los fanáticos libran su propia guerra digital. En TikTok y X, antiguo Twitter, los hashtags
Team Casu y Puccio Team Nodal baten récords. Miles de usuarios analizan capturas, fechas y gestos como si fueran detectives de una serie policíaca. Pero detrás de la ironía y los memes hay algo más serio, el reflejo de una sociedad que vive del escándalo y que ya no distingue entre lo público y lo íntimo. En medio de la tormenta, algunos periodistas apuntan a un dato poco discutido. La carrera de Nodal parece resentirse. Desde su boda, su presencia mediática ha cambiado. Hay más ruido que música, más drama que conciertos. Casu, en cambio, ha logrado mantener su público, pero a costa de una exposición que la agota. En entrevistas recientes, ha dicho que no quiere seguir hablando del tema. Sin embargo, cada silencio suyo se interpreta como una confirmación de lo que los fans quieren creer. El público ya no consume canciones, consume heridas. Y así llegamos a este punto. Dos artistas talentosos, atrapados en una guerra donde el amor, la fama y el dinero se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Nodal dice que es víctima de manipulación, Casu dice que es víctima de difamación, y la verdad, como suele pasar, probablemente esté en algún punto intermedio. En los próximos meses, esta historia seguirá dando giros, nuevos comunicados, nuevas entrevistas, tal vez nuevas demandas. Pero lo que sí es seguro es que esta ruptura ya marcó un antes y un después en la farándula latinoamericana. No solo porque involucra a dos grandes artistas, sino porque expone lo que casi nadie quiere admitir, que la fama, cuando se mezcla con la intimidad, no perdona a nadie. Nodal y Casu no solo perdieron una relación, perdieron el control del relato, y en un mundo donde la narrativa es poder, eso duele más que cualquier ruptura. Al final, lo más triste es que mientras ellos pelean, su hija crecerá viendo titulares en lugar de recuerdos, y quizá algún día, cuando lea todo esto, se pregunte cómo el amor de sus padres terminó convertido en una guerra pública. Pero aquí viene lo irónico, ni Nodal ni Casu podrán borrar lo que ya está grabado en la memoria colectiva, porque las redes no olvidan, los fans no perdonan y la verdad es el trofeo más caro. Así que dime tú, que estás viendo este video, ¿de qué lado estás? ¿Del padre que dice cumplir o de la madre que dice soportarlo todo? Déjalo en los comentarios, que esta historia apenas está escribiendo su último capítulo. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene, entre revelaciones, abogados y nuevas alianzas, promete superar todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque esto, mi gente, no ha terminado.